Hola, estamos con Daniel Escarfo, es sociólogo, trabaja sobre muchas temáticas de la sociología, pero sobre todo también en temas culturales. Y bueno, es un placer tenerlo aquí, sobre todo para empezar a pensar este programa también que se llama Pensar Ciudadanía, algunos temas de la cultura. Y bueno, estás trabajando actualmente en Justo Vos, un programa del Ministerio de Justicia de Nación. ¿Nos podrías desarrollar de qué se trata ese programa? Exactamente. Bueno, se trata de recordar que la justicia es un valor eh, que la Constitución nos llama a afianzar, así dice el prólogo, ¿no? Ujú. Afianzar la justicia y que es una responsabilidad de todos y que ese afianzamiento del valor se desarrolla sobre todo en la vida cotidiana, en cada uno de nuestros actos, en el trabajo, en la calle, cuando tomamos un transporte, cuando eh, nos relacionamos en un comercio con alguien y muchas veces cuando pedimos justicia simplemente se la reclamamos al Poder Judicial. El Poder Judicial se encarga o debe encargarse del momento en que los ciudadanos de alguna manera no hemos podido resolver nuestros conflictos, no hemos podido darle a cada uno lo que corresponde. eh, y entonces debería ser un espacio muy chiquito, ¿no? Porque si una sociedad más justa es una sociedad donde el Poder Judicial es un lugar chiquito, con pocos jueces, pocos abogados, y cada vez está creciendo más ese Poder Judicial, cada vez se hace más insostenible su estado, porque en parte porque nosotros también no podemos resolver las cosas de manera más civilizada. Una sociedad más justa, una sociedad más civilizada es la que tratamos a través del programa Justo Vos de promover, es decir, generar una conciencia, una especie de programa de educación cívica y cultural sobre la justicia como un valor no a dejárselo a los jueces. En última instancia sí, por suerte están y está bueno que mejoren su accionar, pero me parece que en vez de tirar la pelota afuera y pensar que no es responsabilidad nuestra, como la educación no fue responsabilidad nuestra, o como si la salud también no fue responsabilidad nuestra, la justicia es un valor que el programa trata de afianzar a través de un montón de acciones, llamándonos a ser más justos. Justo a vos te toca ser justo en la vida cotidiana. Visita la ciudad de Rosario por el Foro de Producción Social y Artística de la Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, y pensar a Rosario como a lo mejor una caja de resonancia de la cultura nacional, sobre todo por la pluriculturalidad, ¿no? Rosario es una ciudad de inmigrantes, de los barrios, de la producción del trabajo, y Argentina también lo es. ¿Es difícil pensar a la cultura en Argentina como una única cosa? Es difícil pensarla como única cosa en todo el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo se debatió sobre si se podía hablar de una unidad latinoamericana porque tenemos una sola lengua, y que de hecho no es cierto. Hay muchas lenguas en Latinoamérica, más allá de que el español sea muy importante y predominante, ¿no? Esa diversidad y riqueza de lenguas hace que se haga difícil hablar de una unidad. Al mismo tiempo es cierto que hay aspectos que hacen a la unidad, hay una tradición, hay una historia, hay una religión predominante, ¿no? Pero siempre que hay tendencias homogeneizadoras y unificadoras, ¿no? El uno, ¿no? Llamar a todo, vos sos tal cosa, ¿no? Entonces ya te queda etiquetado y te olvidás la riqueza de diferencias que también hay dentro de una misma persona. En ese caso, volviendo a la pregunta sobre la Argentina, específicamente un país particularmente formado con tradiciones tan diversas, pero que al mismo tiempo ha tenido un proceso de homogeneización muy fuerte, ¿no? Y de eliminación de diferencias durante mucho tiempo. Para consolidar el Estado-Nación, los Estados-Naciones tienden a siempre a unificar, a la idea de que hay una cultura nacional, ¿no? Entonces, en ese diálogo entre la tendencia a que haya un nosotros, que es muy importante crear un nosotros cultural donde podamos decir, bueno, estos somos quienes somos, y al mismo tiempo que ese quienes somos no deje afuera muchas particularidades, muchas riquezas propias de la diferencia que hay dentro de nosotros, es una tensión que siempre es rica y al mismo tiempo difícil de mantener en las culturas, ¿no? Recuerdo la escuela primaria cuando nos dividen al país en regiones y nos dicen el carnavalito en Jujuy, la samba en Claro, Salta, el claro. chacarera en Santiago del Estero, el chamamé del litoral, los ritmos de la puna. ¿Es eso la cultura solamente o también a partir de eso se empieza a pensar al sujeto del individuo que aprende sobre eso? No, es muy difícil decir qué es la cultura porque hemos llamado cultura a cosas muy distintas en distintos momentos, ¿no?
cultura a veces se confunde con civilización, cultura a veces ha sido el opuesto de la civilización o la resistencia de la civilización, cultura a veces se la relaciona con cierto refinamiento, ¿no? O ciertas formas de la sociabilidad. Es una palabra demasiado grande, ha habido una inflación del concepto de cultura, ¿no? Y en relación a lo que vos decís, en particular, ¿no? El carnavalito de esta región, sin duda que hay expresiones regionales que dan cuenta, retratan de alguna manera la historia de un lugar, pero de nuevo ahí corremos el riesgo de, en ese retrato, fosilizar o congelar una imagen y perder la atención a lo que va pasando todo el tiempo, porque la cultura es casi como una especie de ser vivo, ¿no? Está constantemente cambiando. Por otro lado, hay tradiciones muy fuertes, ¿no? Y a veces la cultura tiene aspectos conservadores a los cuales solemos no prestarle atención, puesto que siempre ligamos la cultura a la innovación, que sin duda, de hecho en Santa Fe el ministerio se llama Ministerio de Innovación y Cultura, pero hay aspectos muy conservadores de la cultura que permanecen a lo largo de los años, a veces que no están ni siquiera a la superficie, pero que afloran en momentos de tensión de la sociedad. Y vos decís, mira, esta sociedad respondió de tal manera. ¿Por qué? Bueno, por una tradición de siglos que hace que actuemos de tal o cual manera, que hace que seamos más o menos individualistas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como, por un lado, esas tradiciones que a veces las fosilizamos en el carnavalito o en tal otro, que la podemos retratar puntualmente en ciertas expresiones, en este caso musicales. Y después hay un lado muy innovador de la cultura que además tiene la obligación de estar siempre repensando y entrar en conversación con esa tradición para que sea rica, ¿no? En ese diálogo con lo que creemos que somos o que nos dijimos a nosotros mismos que somos, pensarnos cómo hacer para pensarnos mejores, más ricos, más plurales y en el caso que particularmente me importa, más justos, ¿no? Y a partir de lo que es el término de innovación dentro de la cultura, pienso, ¿es azaroso el avance cultural o las políticas de Estado tienen que estar dentro de lo que es el consumo de la cultura? No, las políticas de Estado, las políticas culturales concretamente, son muy importantes, son esenciales, pero al mismo tiempo no deben, al respecto de pensar, vos dijiste consumo cultural, pero yo diría no solamente a la hora de pensar el consumo cultural, sino también la producción cultural, sino también la reflexión sobre lo que ocurre en la cultura, pero al mismo tiempo no deben ser, no deben creer que pueden controlarlo todo. Ahí cuando hablas del azar, por un lado sí hay elementos azarosos, pero además hay una dinámica propia de las derivas culturales que ninguna política cultural puede controlar. Y aún pensando que con tal política va a ser tal otra, no sabes cuáles son los resultados los resultados efectivos de la política cultural. Puedes pensar tal cosa, puedes desear tal cosa, de alguna manera puedes orientar en función de tales objetivos, pero la cultura tiene su propia dinámica, algunos dirían por suerte, ¿no? Es por momentos inacible, y ahí lo que te decía, hay un río subterráneo de la cultura que muchas veces no vemos, no estamos viendo y a veces después nos sorprendemos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y cómo pasó esto? ¿Por qué no pasó tal otra cosa? Bueno, porque no es un 2 más 2 es 4 y porque hay elementos muy profundos e inconscientes, te diría, de los fenómenos y de la producción y de lo que ocurre en una cultura, de la cual ninguna política cultural, por más sofisticada que sea, puede dar cuenta, puede ver y muchas veces está atrás, ¿no? Como está la filosofía política muchas veces atrás, después explicando lo que pasó. ¿Cómo se piensa la cultura desde cada uno? ¿Cómo lo vemos interiorizado el término cultural cuando se habla solamente de la salvación personal? Bueno, el problema del individualismo, y ahí puedo volver de nuevo a tu pregunta sobre la cultura y la Argentina, a pesar de que no es algo que afecte solamente a la Argentina, sino que tiene que ver con una deriva de Occidente y de sistema económico, no solamente cultural, con el cual está
relacionado, es algo muy inquietante a la hora de pensar cómo reconstruimos ese nosotros que decía, o la idea de una comunidad, ¿no? ¿Qué tipo de comunidades son comunidades de individuos, digamos, de agrupaciones sociales muy fragmentadas, donde la microsolidaridad a veces es lo único que predomina? O sea, yo me preocupo por mí solo, o a lo sumo por mi familia, por mis amigos, ¿no? Grupos muy chiquititos. ¿Qué pasa en sociedades? ¿Qué pasa además con los estados de sociedades donde el individuo solamente se preocupa por sí mismo y por su entorno? ¿Qué tipo de cuidados? Ahora, pensar en la política cultural para mí debe ser una política de cuidado con respecto al otro, a la hora que pensamos en una sociedad más justa, ¿no? Una política cultural tiene que recordarnos el lado más humano del individuo, tiene que instarnos a una sociedad en la cual no solo cada individuo pueda expresar lo mejor de sí, sino que ese mejor de sí que cada individuo puede expresar está en el momento en que ese individuo piensa en el otro, que es como uno, que es distinto de uno, pero que también es con quien convive. Kant pensaba que íbamos a estar condenados a eso, a una solidaridad de destinos. Tal vez la globalización nos lleve paradójicamente a eso. A veces cosas que nos pueden parecer muy malas pueden tener resultados muy buenos, y cosas que pueden parecernos muy buenas pueden tener resultados muy malos. Me parece a mí que sí, vivimos tiempos no me parece a mí, es algo casi evidente, de un hondo individualismo, pero de nuevo, hay una fuerza subterránea, histórica de la cultura, y una necesidad, porque somos seres sociales, de estar juntos, ¿no? De hacer cosas juntos, de una inevitable mesa compartida en la que o nos ponemos de acuerdo o celebramos o nos matamos. Pero esa va a ser eso no lo voy a decir yo ni vos, lo vamos a decidir todos a la hora de compartir la mesa, ¿no? Si cada uno le importa lo que come, si le afana la comida de otro, o si brinda y se preocupa porque el plato del otro también esté lleno. Hace un tiempo en Argentina se empezó a discutir el tema del relato. Se habló de relato kirchnerista, ahora se habla de relato macrista, y se pega este concepto del relato con lo falso. ¿Es peligroso pensar el relato desde lo falso? ¿Es necesariamente falso un relato? Un relato es un relato. Todo relato tiene mucho de imaginación, el relato tiene que ver con la historia, ¿viste? Es un cuento, es el cuento que nos contamos a nosotros mismos. Cuando uno dice tiene mucha imaginación, no es lo mismo que decir tiene mucho de falso, en el sentido que las fronteras entre verdad y ficción no siempre son tan claras y tan rígidas. En el sentido, no hay verdad que no esté atravesada por una ficción, y viceversa. No hay ficción que no sea parte de la realidad. La ficción se crea en la realidad. Por lo tanto, siempre estamos contando relatos. Nos contamos a nosotros mismos la historia y la identidad de lo que somos y de los otros. O sea, acceder a esa verdad última y profunda es casi imposible. Conocerse a sí mismo es una tarea de toda la vida, ¿no? Entonces, cuando se habla de relatos, lo que pasa es que es una palabra las palabras también tienen historias y tienen momentos, está ligada a un momento político, además muy particular de la Argentina. Se habla de una construcción que puede llegar a ser falsa, o una construcción en pos de algo que pretende que pueda llegar a ser verdad, aunque empiece siendo falso. También a uno se puede terminar convenciendo de algo de tantas veces que lo dice, ¿no? Entonces, todo relato tiene sin duda una cuota de ficción. Ahora, sí es importante con qué grado de cinismo o de manipulación yo puedo estar armando un relato, y cuánto de esa historia tiene que ver efectivamente con lo que yo estoy construyendo día a día. Sí necesitamos palabras
que den cuenta de lo que hacemos. Sí necesitamos más y mejores palabras, sí necesitamos nuevas palabras, porque la palabra es el lugar donde nos reconocemos, la palabra es el lugar donde se realiza el relato, donde nos contamos a nosotros mismos quiénes somos. Y si tenemos palabras muy pobres, y si no tenemos nuevas palabras, si usamos cada vez menos palabras, pues esa realidad probablemente sea también más pobre y menos rica. Entonces yo diría, no es tanto cuestión de si un relato es falso o verdadero, si la palabra relato, sino de qué historia nos estamos contando, qué palabras estamos usando, qué palabras estamos dejando de usar. Mencionábamos al principio el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. Se llama de Innovación primero y de Cultura después. ¿Cuáles son las políticas culturales que desde su punto de vista debería llevar a cabo un gobierno para tener una buena gestión cultural? Ah, qué pregunta importante. Bueno, no me atrevería sin duda a hablar del caso de Santa Fe, ya que no estoy viviendo ahora aquí, a pesar de que viví 3 años en Rosario. Y es muy difícil al mismo tiempo pensar eso en abstracto, ¿no? Puedes pensar, se podrían pensar 2 o 3 líneas que uno cree que deberían estar presentes siempre en una política cultural, ¿no? Una de ellas tiene que ver con auspiciar y poner un fuerte apoyo para que la sociedad, los distintos actores sociales puedan ejercitar reflexiones que les permitan tener una mayor conciencia sobre lo que hacen. O sea, vivimos tiempos de mucho mecanicismo, de hacer sin pensar, ¿no? Muchas veces somos seres sin conciencia, ¿no? Ejercitamos muy poco la reflexión sobre lo que hacemos. Entonces yo creo que un Ministerio de Cultura debería auspiciar siempre la reflexión de las prácticas de sus ciudadanos, de lo que los ciudadanos hacen, ¿no? En segundo lugar, debería, para que eso sea posible, como que están las cosas ligadas, ¿no? Mucho trabajo sobre el lenguaje en relación a lo que ya te vine contando. En tercer lugar, un Ministerio de Cultura debería estar vos antes me preguntabas sobre si, fuera de cámara, si el programa Justo Vos trabajaba con otros ministerios, ¿no? No debería pensarse aislada, como la política del Ministerio de Cultura debería estar en diálogo, en activa relación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con los distintos Ministerios de Educación, sin duda, prioritariamente, con el Ministerio de Justicia. Entonces, yo trataría creo que necesitamos políticas de Estado más que políticas ministeriales. Y las políticas de Estado requieren de trabajos interministeriales. Y no siempre eso se da, ¿no? Cada uno está tratando de llevar su carro muchas veces adelante, ¿no? Claro. Este tema del lenguaje, hablaste primero de un mismo idioma para toda Latinoamérica, pero que a la vez tiene muchos más idiomas de lo que pensamos del español. Claro. Recién me mencionabas trabajar sobre el lenguaje. ¿Cuánta importancia tiene el lenguaje y la palabra dentro de lo que es el ambiente de la cultura? ¿Y hasta dónde tiene que el Estado cuidar el lenguaje también para pensar a la cultura? Bueno, acá se están filmando y sabemos que vivimos tiempos de imágenes más que de palabras, ¿no? Y yo celebro todo el tiempo que me estás dando para hablar, no porque me lo estés dando a mí, sino porque un programa se dé tiempo para la palabra, ¿no? Entonces, me preguntabas bien ¿cuál es la importancia del lenguaje sí. En lo que es la producción cultural y obviamente desde el Estado pensar, sí. cuidar ese lenguaje sí, ¿cómo a la hora cuidarlo? de pensar ahí de nuevo tienes que trabajar muchísimo con las escuelas, hay que trabajar con las familias, no solamente desde política cultural, con las familias, con políticas de lectura, con políticas de escritura, con políticas de conversación, ¿no? Donde se enseña a la gente a conversar. Hay una escuela de conversación donde nadie nos enseña a conversar, a escuchar al otro. Vivimos tiempos en donde todos queremos hablar y tener algo para decir y
yo creo que en parte porque durante muchos años se nos estuvo vedada la palabra y solo teníamos que escuchar un mandato, la voz oficial, ¿no? Sean dictaduras o en democracias, cuando hay una voz que escuchar, entonces no hay conversación. Yo creo que una política cultural es una política necesaria, es una política que insta a la conversación, que insta al debate, que insta que nos lleva a preguntarnos si nuestras posturas pueden estar equivocadas. Conversar es darle la posibilidad al otro de que me ayude a pensar que yo podía estar equivocado. Eso rara vez lo pensamos. Pensamos las conversaciones como luchas, como a ver quién gana en la conversación, a ver quién impone su argumento. Una política cultural sumada a una política educativa que enseña a conversar de manera diferente, que enseña a pensar que el otro puede estar viendo algo que vos no viste y puede ayudarte a ver algo que vos no viste, me parece que sería una gran innovación a la hora de construirnos como los seres que somos, ¿no? Si somos seres que estamos en lucha de todos contra todos, en la calle, en la escuela, en los medios de comunicación, digamos, o sea, terminamos creando culturas de guerra en vez de culturas de encuentro. Entonces yo diría políticas culturales que trabajen con el lenguaje como una gran, no solo herramienta, sino como el lugar privilegiado donde el encuentro puede tener lugar. La palabra es mágica para eso, ¿no? Y nos olvidamos, la usamos más bien casi siempre como herramientas para tal cosa, ¿no? Bueno, en el sentido, digamos, recuperar la magia de una conversación, esta que estamos teniendo vos y yo ahora, donde yo estoy hablando de más, pero porque también está atravesada por el modelo de la entrevista, sí, en donde se supone que el entrevistado es el que viene a revelar cierto saber, su saber o lo que sea, y el entrevistador es quien debe hacer la pregunta. Pero si saliéramos de acá en cuanto se apaguen las cámaras y vamos a tomar un café, yo hablaría mucho menos, trataría de preguntarte más sobre lo que pensás de estas pavadas que puedo yo estar diciendo, porque seguramente muchas de ellas lo son, y vos me ayudarías a pensar, porque uno tiende a cegarse, tiende a cerrarse en sus propias conversaciones y asumir que ya sabe lo que dijo, ¿no? Y además tiende a pensar que una persona cuya especialidad no es esa, no va a saber. ¿Por qué? Porque no estudió durante años eso. Y a veces esa persona, porque ve algo, porque no estuvo 40 años metida en eso, ve algo que vos no viste porque hace 40 años que estás mirando lo mismo. Eso es el arte. El arte de la conversación requiere personas diferentes. Si estamos dos personas que pensamos lo mismo, no conversamos. Nos ponemos un espejo adelante y nos felicitamos de cómo el otro es igual que uno, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos.